título de mi mensaje hoy es Unidos en la Fe. Y estamos en esta serie de 5 partes y esta es la parte número 4. Habrá otra parte la semana próxima, pero este tema hoy se llama Unidos en la Fe. Y antes de continuar, quiero darle mi definición de fe. Básicamente, lo que significa es tener una confianza audaz en Dios. Es muy simple. Una confianza audaz en Dios, lo que significa que no tienes miedo, eso significa que no eres llevado por las circunstancias, significa que estás firme en Dios creyendo todo lo que Él dijo. ¿Cuántos entienden eso? Eso es una fe audaz en Dios. Eso es lo que significa fe para mí. Dios se complace cuando demostramos una fe audaz en Él. Él recompensa a los que tienen una fe plena en Él. Y hay poder cuando estamos unidos en la fe. Vi ese poder cuando joven, tomado de la mano en la azotea, oraba con otros jóvenes orando para que Dios nos mantuviera como hombres de Dios. Y seguimos caminando juntos, viendo las múltiples glorias de Dios, viendo año tras año, tras año, la fidelidad de Dios manifestándose en nuestras vidas. Eso es un milagro. Entonces, la palabra unidos significa que tenemos un propósito en común o un objetivo o creencia y de que estamos enlazados y cuando estamos enlazados en nuestra fe, nuestras historias se entretejen. Mi historia está inseparablemente conectada a las personas con quien me he unido para caminar juntos en esta iglesia y aquellos que están viendo en línea. ¿Por qué? Porque he orado, he dado mi tiempo para interceder por todos en esta iglesia y por cada persona que mira en línea, por un propósito en común y una meta en común, en una creencia en común. Y cuando hacemos eso, el poder y el amor de Dios se difunde por todo el mundo. El estar unidos en la fe trae divina transformación. Transforma la forma en que pensamos, la forma en que somos, transforma quiénes somos cuando nos unimos en la fe. Hay una escritura, el capítulo de Hechos 4, versículos 29 al 32, que ilustra esto bellamente. Leámoslo juntos. Ahora, Señor, considera sus amenazas y capacita a tus siervos para que hablen tu palabra con denuedo. Extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios a través del nombre de tu santo siervo Jesús. Después de haber orado, el lugar donde estaban reunidos fue sacudido y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios con denuedo. Todos los creyentes estaban en un solo corazón y una mente, y nadie afirmó que cualquiera de sus posesiones era la suya, pero compartieron todo lo que tenían. Déjame darte un histórico antecedente de Hechos 4, 29 al 32. Esto tuvo lugar en los primeros días de la iglesia, poco después de la crucifixión, la resurrección y la ascensión de Jesucristo. Los creyentes mencionados aquí fueron parte de esta comunidad de seguidores que habían experimentado el derroche del Espíritu Santo en el día de Pentecostés en Hechos capítulo 2. Los creyentes fueron desafiados de inmediato por las figuras y líderes religiosos en ese tiempo y sus asociados, especialmente el sumo sacerdote y aquellos líderes que estaban afiliados al sumo sacerdote. Ellos fueron hostiles hacia los apóstoles y el mensaje que estaban compartiendo de las buenas nuevas y la proclamación de liberación que estaba llegando a través de tener fe en Jesucristo. Percibieron a los apóstoles como una amenaza a su poder, a su autoridad,
a la sociedad que los rodeaba. Los vieron como una amenaza y trataron de suprimir las enseñanzas que estaban empezando a promover, las enseñanzas de Cristo. Ahora los creyentes tenían una opción aquí. Ellos estaban recibiendo estas amenazas de las figuras religiosas y de las autoridades y tenían la opción de callar o estar unidos en la fe, de permanecer callados y no compartir el evangelio, o de unirse en la fe, y eligieron estar unidos en la fe. Frente a la oposición, los creyentes en Hechos respondieron en unidad. Se unificaron. Ahora usted podría estar preguntándose, ¿cuál es el beneficio de estar unidos en la fe? Voy a sacar 3 beneficios que se pueden deducir de esta porción de las Escrituras. 3 beneficios que se pueden extraer de este mensaje. Y el primero de ellos es que la fe unificada despierta audacia. Vemos en Hechos capítulo 4 que los creyentes se estaban reuniendo con gran audacia. Reconocieron la necesidad de la intervención divina y buscaron la fuerza del Señor, pero esto requirió audacia. Entonces, ¿qué hicieron? Oraron juntos. Esta audacia no se limitaba a su acercamiento a Dios, sino a ser audaces al hablar. Entonces, la oración en realidad estaba diciendo, Dios, enfrente a las amenazas, danos el valor para hablar tu palabra. Danos valor para compartir el evangelio. Y no solo eso, que se muestre con señales y prodigios. Así que la audacia se trataba de hablar y toda la iglesia era parte de esa oración. Esa comunidad de personas todas unidas en fe para orar esa oración. Vamos a Hechos 4:29 para verlo bastante claro. Dice, ahora Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con gran audacia. Entonces, ¿cuál fue su oración? Hablar la palabra frente a las amenazas con gran audacia. La clase de audacia que exigía su fe aquí fue marcada por su acción. No fue solo aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, Dios, para que pueda hablar con denuedo. Hablar la palabra de Dios frente a las amenazas, esa era la oración. La palabra griega para audacia aquí es paricia. Y lo siento por mi traducción, pero así traduje porque soy puertorriqueño, así que es paricia. Podría ser griego, pero en este momento es español. Y esa terminología, la palabra griega paricia, tiene una variedad de significados. Significa tener coraje o ser intrépido. La palabra audacia también significa ser franco, hablar con honestidad, lo que significa que no hay nada que esté oculto. Ahora, algunos de ustedes dicen, oh, yo hablo lo que pienso todo el tiempo. Hablo francamente, eso no es el tipo de audacia que estamos hablando aquí. A veces tienes que guardarte ese tipo de audacia para ti. Lo que estamos hablando aquí es una franqueza que está inspirada por Dios. Una que transforma y cambia y te da la audacia para hablar cuando tienes miedo de hacerlo. ¿Me sigues? Así que cuando se agita la audacia, incluye una franqueza que está ligada a la identidad que tienes en Cristo, al significado y el valor de Jesucristo en tu vida. Ahora, ¿cuántos de ustedes se han quedado paralizados al compartir su historia? No mucha gente está diciendo amén a eso. Pero yo he estado en un entorno donde se siente un poco complicado navegar
¿Cómo vas a compartir el evangelio y tú eliges no compartir nada porque simplemente no sabes cómo será recibido? Y justo en esos momentos aquí es donde entra en juego la audacia. La audacia se agita y simplemente no importa lo que la gente piense del amor que tienes por Jesucristo. Porque sabes cuál es tu testimonio. Sabes de qué te ha librado Dios. Sabes dónde has estado y a dónde vas. Así que la audacia es agitada. Cuando la audacia se agita, también se comparte el testificar sobre la grandeza de Dios. Cuando se despierta la audacia, las oraciones valientes se elevan ante Dios, tal como vimos en las Escrituras. Los nuevos creyentes fueron amenazados por los líderes religiosos para que no hablaran ni oraran, y ahora estaban orando audazmente. Los discípulos aquí en la pequeña comunidad estaban orando por el poder para hacer exactamente lo contrario. Imagina que alguien esté amenazando tu vida para que no hables las buenas nuevas de Jesucristo. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a acobardar? ¿Te vas a esconder? ¿O vas a decir, voy a unir mi fe con los otros creyentes y a confiar en que Dios me va a guardar a través de cada situación y voy a hablar las buenas nuevas independientemente de esas amenazas o de lo que podrían hacerme? Ellos confiaron en Dios, le creyeron a Dios en lo que estaban haciendo y eso sofocó las amenazas por su fe. Su oración era esencialmente esta: no nos dejes callar por las amenazas, danos valor para que podamos hablar tu palabra. ¿Dónde es que te hace falta audacia a ti para hablar su palabra? ¿Es en la escuela? ¿Es en el trabajo? ¿Es con los miembros de tu familia? ¿Dónde es que necesitas audacia para no acobardarte? Escuché a alguien decir en todas partes, eso es cierto. Necesitamos audacia en todas partes, lo que significa que tenemos que estar unidos en la fe. Unidos en la fe. Quiero compartir una historia personal que he compartido antes, pero lo haré ahora desde una perspectiva diferente. En el 2001 me diagnosticaron con leucemia promielóctica. Me dieron 2 semanas de vida. Me dijeron, Marcos, si no podemos controlar esto en 2 semanas, no se ve bien. Tuve una hemorragia, estaba sangrando de muchos lugares diferentes, pero sobre todo internamente. Pero mi fe no fue sacudida durante este tiempo. Y no estoy diciendo esto para ponerme en un pedestal, era justo donde yo estaba. Mi fe fue puesta en lo más alto. Dije, Dios, lo que sea que venga en mi camino, deja que te glorifique. Y lo que hice fue unirme con cada miembro de la iglesia que vino a visitarme al hospital y le dije, tienes que orar para que Dios use esta situación para su gloria y no la mía. Y se unieron conmigo en oración audaz. Dios usa a Marco en el hospital de la manera que solo tú puedes. Y efectivamente había personas que estaban en mi cuarto que eran pacientes con los que estaba compartiendo la habitación, con quienes cuando oré los dirigí a la salvación y se sanaron y se fueron del hospital. Tanto que mi médico de cabecera, el oncólogo de atención, me dijo, Marco, algo está pasando en tu habitación, no puedo explicar lo que está pasando. Él era un judío ortodoxo y decía, no sé lo que está pasando, pero obviamente Dios está aquí. ¿Te importaría si coloco a otros pacientes críticos en la habitación contigo? Y por eso mi oración audaz junto a la fe de los otros santos llevaron a otras personas a ser sanadas y liberadas de su sufrimiento, mientras allí yo seguía enfermo en el hospital. Dios me estaba usando en mi debilidad
para mostrar su fortaleza. Por nuestra gran audacia en Cristo y la unidad en la fe, otros serán atraídos al Evangelio. Otros se sienten atraídos por el Evangelio. Yo lo vi suceder en el cuarto de hospital. Lo vemos en Hechos 4, 29, 32. Me encanta lo que el pastor y autor Charles Spurgeon dijo. Cuando los creyentes se juntan en unidad, reflejan la belleza y la diversidad del reino de Dios, atrayendo a otros a la verdad de Cristo. ¿Qué declaración tan profunda es esa? Que cuando caminas con denuedo y en fe, solo tu propio acto de audacia y fe libera el poder milagroso que trabaja a través de ti y atrae a otros al mismo Cristo a quien sirves. Nuestra gran audacia puede llevar a transformar vidas. Así que mencioné que iba a obtener 3 beneficios de esta porción de las Escrituras, y el primero fue: la fe unificada despierta la audacia. La segunda es: la fe unificada libera milagros. Todavía estamos en el libro de los Hechos y había una expectativa clara de que con gran audacia se liberarían milagros. Vamos a Hechos 4, ahora el versículo 30 y 31. Dice: estrecha la mano para sanar y hacer señales y prodigios a través del nombre de tu santo siervo Jesús. Después de orar, el lugar donde se reunían tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. La fe audaz y oraciones audaces y una devoción audaz de ver a Dios moverse conduce a los milagros. Eso fue mi propia experiencia personal en la habitación del hospital. No quería sacar gloria de esto. Yo no sabía si iba a vivir o a morir. Para mí no me importaba en ese momento. Para mí lo único que importaba era que Dios fuera glorificado. Porque yo sabía hacia dónde me dirigía. Sí, tenía una familia joven, el más joven tenía 1 año y medio. Yo tenía 33 años cuando eso sucedió. Y tuve la fe para decir enfrente a la muerte: no importa, Dios, a dónde me lleves. Sé que es lo mejor para mi alma, pero quiero salir a luchar por ti. Quiero salir a luchar por Dios. Quiero salir dando testimonio del poder de Dios, de la gracia y la misericordia de Dios a todos los que me rodean y a todo el que oye, que tenga oídos para oír. Y esa audaz resolución no me ha dejado. Cuando tienes una experiencia así, no te deja. Siempre es un punto al que vuelves y dices: Dios, recuerdo cuando hiciste esto. Recuerdo cuando me sanaste. Recuerdo cuando estaba deprimido y aún así me usaste. Estaba roto y me curaste. Estaba quebrantado y aún me usaste para tu gloria. ¿Cuántos saben que no importa cuán roto estés, Dios todavía puede usarte? Dios todavía quiere usarte. Dios todavía puede manifestar su presencia a través de ti, de tu quebrantamiento. No importa por qué, porque no se basa en ti. No se trata de ti, se trata de Dios. Y Dios usará las cosas rotas de este mundo para confundir a las cosas sabias, para confundir las cosas que no tienen sentido. Lo mirarán y dirán: ¿cómo esa persona puede ser usada por Dios? ¿Por qué? Porque Dios le ama. Dios te ama y Él me ama a mí. Los milagros en la iglesia primitiva no eran simplemente demostraciones de poder, sino que también servían como un testamento de la presencia y la obra de Dios entre su pueblo.
La iglesia primitiva era una representación del corazón de Dios en cuanto a lanzar señales y prodigios para su gloria. Y sin embargo, eso exige que nos unamos en la fe, para estar unidos en fe. Un gran ejemplo de esto es la historia del Dr. Ken Elliott. Tal vez no has oído hablar de él. El Dr. Ken Elliott era un cirujano australiano, tenía 88 años, sirvió en una ciudad de Djibo en Burkina Faso. Era cirujano en esa ciudad. Él y su esposa se habían dedicado a servir en esta comunidad brindando atención médica. Tenían unas 120 camas en un hospital en el que servían. Y el 15 de enero del 2016, tanto Ken como su esposa Joyce fueron secuestrados por militantes de Al-Qaeda. Inmediatamente la comunidad a su alrededor comenzó una campaña en las redes sociales para suplicar por su liberación. Su esposa Joyce fue liberada dentro de un mes, pero el Dr. Ken Elliott no fue liberado. Y en vez de desanimarse, la oración se hizo internacional. Las peticiones de oración llegaron a un nivel internacional, así que ahora misioneros, iglesias y pastores de todo el mundo comenzaron a participar en la oración para la liberación del Dr. Ken Elliott. El 18 de mayo del 2023, el Dr. Ken Elliott fue puesto en libertad. 7 años después, este hombre estuvo cautivo. 7 años pasó en cautiverio. Pero 7 años la iglesia estuvo orando. 7 años la fe de la gente se unió para orar por su liberación. 7 años lloraron y clamaron a Dios. Y 7 años después, este hombre es libre. ¿Y sabes lo que hizo Dr. Ken Elliott? Volvió directo a servir al pueblo. 88 años de edad. Desearía tener ese tipo de tenacidad. Que incluso cuando fue zarandeado, cuando fue amenazado, incluso cuando lo llevaron en cautiverio por un periodo de tiempo, aún podría regresar y decir, voy a seguir sirviendo a la gente, seguiré sirviendo a Dios, haciendo lo que Él me llamó a hacer, a pesar de lo que venga a mí. ¿En qué área de tu vida necesitas un milagro como este? Piénselo. Después de haber orado con denuedo, ¿estás esperando que ocurra un milagro? Después de reunirse y orar con otros creyentes, ¿está creyendo que Dios va a suplir esa necesidad? Como el Dr. Elliott y Joyce, junto con la comunidad global de fieles y guerreros de oración, nosotros también tenemos la necesidad de unirnos en la fe para que milagros sean liberados. Me encanta lo que Billy Graham, el conocido evangelista y autor, dijo. Los milagros son la forma en que Dios nos recuerda a nosotros que Él todavía está activamente involucrado en los asuntos de la humanidad y que su poder está más allá de nuestra comprensión. Esto apunta a la realidad de que los milagros no son únicamente resultado del esfuerzo humano o manipulación, pero son manifestaciones del poder y la presencia del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuáles son los beneficios? Mencioné que habían 3. Dijimos que el primero fue la fe unificada despierta la audacia. El segundo fue la fe unificada libera milagros. Y el tercero es que la fe unificada crea comunidad. Vamos a Hechos 4:32 para ver esto claramente.
Todos los creyentes eran uno en corazón y mente. Nadie afirmó que ninguna de sus posiciones era suya, pero compartieron todo lo que tenían. Con demasiada frecuencia la palabra comunidad se usa de una manera muy casual. Comunidad no es que vas a un evento deportivo con 40,000 personas, eso no es comunidad. La comunidad no es cuando estás en un avión y estás sentado a 40,000 pies en el aire con 150 personas en el avión, eso no es comunidad. No es ni cuando vienes y te sientas en una silla en la iglesia y estás diciendo, no, no, porque comunidad es más que eso. Lo que encontramos es que comunidad es un sentido de pertenencia. La comunidad es apoyo mutuo, la comunidad es responsabilidad. La comunidad aquí es que es aquella que proporciona fuerza y apoyo durante tiempos difíciles. Este ejemplo bíblico de comunidad se vio en Hechos capítulo 4. Y la razón por la cual ellos fueron capaces de ver esto fue porque eran de un corazón y una mente y compartieron todo lo que tenían. Abrazaron algo llamado koinonía. Koinonía es otra palabra griega. Y otra vez, con mi acento español, koinonía. Koinonía es la palabra comunidad en griego. Pero koinonía tiene un significado más matizado y más profundo que la palabra comunidad. En el griego, esta palabra va más allá de la palabra comunidad. Cuando ellos estaban en koinonía, significaba que se habían cuidado mutuamente, que generosamente se daban unos a otros, que estaban genuinamente comprometidos en amarse unos a otros sobre todas las cosas. Y ellos buscaron profusamente servirse unos a otros. Por eso digo que podrías venir a la iglesia y podrías sentarte en el banco, pero eso no te hace una comunidad. ¿Eres responsable ante la persona con las que estás adorando? ¿Te estás conectando y haciéndote vulnerable y sirviendo a otros y buscando generosamente el bienestar de las otras personas sobre el tuyo? ¿Estamos mutuamente cuidando los unos por los otros? Es una gran demanda, ¿no? Koinonía, pero es por eso que cuando nos unimos en koinonía, ahí es donde sucede a través del poder de Dios. No podemos querer que suceda, no podemos desearlo por nuestra cuenta, con nuestra propia fuerza de voluntad. Tiene que ser Dios en medio de esto, uniendo a las personas. Ahí es donde la coinonía tiene lugar. Me encanta mirar la naturaleza y las cosas que Dios creó como un medio para obtener conocimiento de cuál es el carácter de Dios, quién es Dios. Porque lo que creó tiene sus huellas por todas partes. Es como el artista que tú viste pintando ese cuadro. Aprendí algo sobre Sal a través de su pintura, porque él la pintó, él la creó. Así que esa es una de las formas en las que yo aprendo de Dios, observando la creación, lo que Él ha creado para ver por qué lo hizo, cómo lo hizo y cuál es el significado detrás de eso. Entonces, una de las cosas que encontré recientemente fue algo llamado el Wood Wide Web. No es el World Wide Web, es el wood, madera, bosque, wide web. ¿Sabes qué es? Ese es un término que se acuñó al descubrimiento científico que sostiene que los árboles se comunican entre sí.
Si entras en cualquier bosque, cualquier grupo de árboles que crecen juntos se comunican entre sí a través de su sistema de raíces. Esto me fascinó. Y la comunicación es facilitada por esta relación simbiótica que tienen con un hongo que está conectando sus raíces, por lo que hace que esta vasta red de comunicación se lleve a cabo bajo la tierra. Y lo que este hongo obtiene del árbol es nutrientes y en el proceso está transfiriendo información de un árbol hacia otro. No estoy inventando esto, puedes buscarlo. El tipo de comunicación que está encontrando los científicos es que cuando un árbol está enfermo, envía señales a otros árboles y otros árboles proporcionan más nutrientes a ese árbol para que no siga estando enfermo. Y cuando un árbol está por morir, sea por la edad o por las plagas que le atacaron, en lugar de simplemente morir, libera toda su energía a los otros árboles. Como un acto de sacrificio, está regalando todo lo que tenía para que otros puedan sobrevivir. ¿No es eso como Dios? Eso me deja boquiabierto. Que los mismos árboles que Dios creó están en coinonía, están conectados, están unificados, se están alimentando unos a otros, se están cuidando unos a otros, están creciendo altos y fuertes. ¿Por qué? Porque están representando lo que Dios quiere de la iglesia, el estar conectados, de crecer como árboles altos, para que todos puedan estar conectados y encontrar la unidad en la fe aquí y ahora. ¿No es eso tan poderoso? Esa es una ilustración tan poderosa, simplemente estoy impresionado. Cuando nos reunimos en pequeños grupos, cuando nos reunimos en línea o el domingo, cuando tenemos comunión en diferentes servicios, en diferentes momentos, cuando nos reunimos para la feria Tri County, cuando nos reunimos para la escuela bíblica, cuando nos reunimos para el festival de oración, esos son tiempos para coinonía. Esos son tiempos en los que podemos servirnos unos a otros. Son tiempos en los que podemos darnos unos a otros, en los que podemos alimentarnos unos a otros. Así que no hacemos esto solo porque es algo agradable de hacer. Lo hacemos para que puedan reunirse y sentir la presencia de Dios en coinonía. Cuando le hablamos y le pedimos que sirva en algún ministerio, en alguna área del ministerio, ya sea la feria de los 3 condados que se avecina, o en ministerio de niños, o en el equipo de medios, o cualquiera de los otros ministerios a los que le pedimos que se una. Hay una razón para eso. Sabes que cuando no sirves, te estás conteniendo de unirte a esta red donde nos estamos alimentando unos a otros. Nos has escuchado decir antes, no retengas tu regalo. No retengas tu regalo. Cuando no sirvas, retienes tu regalo de mí. Cuando no estás sirviendo en un área del ministerio, significa que estás siendo egoísta acerca de lo que Dios te ha dado y estás diciendo, no quiero servir. Ahora puedes que tengas una excusa, oh, me han lastimado antes y ya no puedo servir. Yo digo, tonterías. A mí me han lastimado antes y la forma en que consigo sanar es conectándome con el cuerpo de Cristo. La forma en que me alimento y me hago fuerte no es en aislarme y cerrarme. Es decir, mira, me duele, sí, pero como los árboles que están hablando a través de las raíces, yo voy a conectar mis raíces a las tuyas y tú me vas a animar y me voy a hacer más fuerte porque fui honesto, porque fui abierto. Nos encontramos en agujeros y en lugares de depresión. ¿Todo por qué? Porque construimos estos silos para nosotros mismos. Y comenzamos a tomar todos estos medicamentos para tratar de mejorarnos cuando el medicamento que necesitamos está aquí mismo en la casa de Dios.
Está aquí mismo en la casa de Dios. Me encanta esta cita de Más Lucado, pastor y autor, que dice, la verdadera audacia surge cuando nos damos cuenta de que no estamos solos en nuestro camino de la fe, pero somos parte de una comunidad unida más grande y compartimos una creencia basada en Cristo. Él te está llamando, me está llamando, nos está llamando a crear comunidad que está arraigada en fe. Como la iglesia primitiva, podemos despertar una audacia y liberar milagros y crear comunidad para que podamos ver el reino de Dios avanzar. Pero va a tomar una unidad en la fe. Te dije que había 3 beneficios. 1 que suscita audacia, 2 que encubre los pecados y 3 que crea comunidad. Y no puedo pensar en una mejor manera para crear comunidad que alrededor de la mesa del Señor. Probablemente hayas recibido la copa de comunión cuando entraste al santuario. ¿Lo tendrías listo? Voy a buscar la mía. Y te diré, la comunión es para el creyente. Si no tiene copa de comunión, solo levante su mano y los ujieres se asegurarán de que obtenga una. Como decía, la comunión es para el creyente, lo que significa que si nunca has hecho una decisión por Cristo, si nunca has hecho una elección para que Cristo sea su Señor y Salvador, nosotros le pedimos que se abstenga. Pero no quiero que dejes de recibir la mesa del Señor. Así que voy a decir una oración rápida ahora mismo. Si estás en un lugar donde necesitas conectar tus raíces con un grupo de personas que quieren ver lo mejor de ti y conectar tus raíces a un Dios que te ama, solo di esta simple oración conmigo. Inclinemos la cabeza. Señor, te confieso mi pecado, mis éxitos y fracasos, mis defectos, mi quebrantamiento. Te lo doy todo ahora mismo. Y te pido que entres en mi Dios y transformes mi alma. Transforma mi vida, Señor. Quiero vivir para ti. A partir de este día, Señor Dios, necesito que seas mi Salvador hoy y en los días venideros. Sálvame, Jesús. Cúbreme y guárdame. En tu nombre lo pido. Amén.